Todavía. Todavía. Vámonos para allá. Bueno, Andrei, si nosotros nos pusimos tan emocionados viendo esas tomas, ¿cómo lo vivió usted? ¿Cómo fueron esos momentos en cada una de esas etapas donde paso a paso y día a día usted fue construyendo esos éxitos? Sí, bueno, primero que todo, buenas tardes por poder estar compartiendo con todos ustedes y bueno, un poco lo que es mi vivencia en lo que es este deporte y muy contento de estar aquí con todos ustedes y bueno, a compartir yo creo que unos lindos minutos y esperemos que, bueno, que sea un poquito de utilidad y aquí estamos, construyendo día a día el futuro y de eso se trata un poco de los primeros sueños, que es de donde casi todos empezamos. En este caso, yo cuento un poco lo que fue la historia mía. Yo creo que bueno, era como todo niño. En ese entonces empecé con la escuela, hacía lo típico, el deporte que cada quien es el que más le gusta. En este caso quise hacer fútbol, bueno, no servía para el fútbol. Lo típico, ¿eh? Para el fútbol no servía. Tenía mi mamá, que bueno, mi mamá no es de aquí, y ella siempre había deseado que fuera gimnasta, tampoco. Y al final, bueno, la bicicleta siempre fue lo que me gustó, lo que me apasionaba, y así empecé. De hecho, que fue ya cuando me recuerdo en los exámenes famosos de sexto grado, si por así decirlo, si pasaba, porque a mí me tenían siempre castigado. Si pasaba era cuando me daban una bicicleta. Exactamente. Entonces ese fue un poquito mis inicios y donde empezó un poco a crecer ese sueño. La verdad que bueno, ya tenía 12, 13 años y empezó ya mi vida, ya por así decirlo. Siempre mis padres me pusieron, digamos, de primero lo que son los estudios y todo, pero yo tenía esa parte del corazón que me decía que lo mío era el deporte. Entonces, bueno, ya fue cuando lo empecé a compaginar y bueno, ya llegué cuando ya tenía 17 años. En este entonces ya había, por así decirlo, ya estaba en esa etapa de bachillerato y bueno, siempre ahí medio rebelde, iba ahí siempre raspando, ¿eh? Y bueno, fue cuando yo un poco ya traté de hacer un poco esa estrategia que tan importante es de un poco cómo, de ver un poco cuál es cómo se proyecta uno. En este caso yo sabía que bueno, en este caso de hecho que con la casualidad de que mis dos hermanos trabajaron aquí en Intel y claro, mi mamá quería que yo fuera igual, que fuera para Intel, pero realmente no era mi especialidad y siempre hay que buscar un poco obviamente donde mejor nos podemos desenvolver y lo que nos apasiona. Fue, bueno, cuando ya tomé la decisión un poco de pasar al primer equipo, que fue en este caso el equipo de Pizza Hut. Ahí estuve, un ejemplo, 2 años y bueno, tenía 2 maneras. El equipo me apoyaba muchísimo, en ese entonces me pagaban la universidad y todo iba muy bien, o sea, por así decirlo, en esa zona de confort que iba a estar bien, pero yo sabía que lo que yo quería hacer era deportista de alto rendimiento, quería ganarme la vida con esto y fue cuando tomé un poco esa decisión de correr en España, que ahí era donde el ciclismo estaba un poquito más en su apogeo y bueno, fue cuando me fui para allá. La verdad que fueron 2 años fueron difíciles y todo, pero que bueno, ya más adelante te los voy a contar. Y fue un poquito eso, por eso digo de perseverancia. Yo fui allá creyendo que me iba a comer el mundo, que con toda esa ilusión de niño que uno tiene y fue cuando choqué con una pared. Me di cuenta que las cosas no eran fáciles, que ahí habían 400, 500 corredores que estaban buscando el mismo sueño, de ser ciclistas profesionales, de vivir de esto y bueno, solo había cupo para 3, 4 personas por año y yo me acuerdo que fui el primer año a Europa y fue cuando realmente no pude pasar a profesionales, me quedé, como se va a decir, en banca y bueno, fue cuando tuve que, por así decirlo, replantearme un poco y
decir, bueno, es un año, todavía soy joven y bueno, voy a seguir intentándolo y fue cuando pude pasar ya a profesionales y bueno, que la verdad que esa perseverancia ahí es donde vi un poquito la recompensa a mis esfuerzos, porque fue eso, fueron 2 años muy difíciles de pasar frío económicamente, bueno, por así decirlo, digamos bastante limitado, casi que tenía solo para ir al cine y nada más, ¿no? Era un poquito esa dificultad, esa necesidad que yo creo que para crecer o llegar un poquito lejos, siempre el techo nunca no tiene fin, siempre se puede alcanzar más, se pueden conseguir nuevos objetivos, nuevas metas y en este caso yo creo que fue una recompensa y que luego ya viene lo que son la recompensa, digamos, ya de esfuerzos, que también es bonito, pero obviamente, bueno, me pasó ya un poco la otra historia, ya pasé a profesionales, pensaba que era buenísimo y que iba a ganar todo, y lo típico, pasé el primer año allá y claro, estaba ya con esa selección de 200, 300 corredores que todos son muy buenos, son los mejores 5 de cada país y lo típico, llegué yo allá y como que decía, esto es lo mío, y claro, ya estaba a mitad de año, digo yo, de aquí yo creo que lo que voy a tener que hacer es retirarme, porque es que es así, todo es un proceso, y no es muy difícil, hay superdotados que tienen esa suerte, ese privilegio, esa varita mágica de que sí, a donde van, por así decirlo, triunfan, y en este caso lo normal siempre es de seguir un proceso y bueno, ir creciendo poco a poco y así se van luego alcanzando nuevas metas, se va uno compenetrando, va uno aprendiendo de la experiencia de los otros corredores, digamos. Nosotros, en este caso yo tenía 23 años y bueno, yo estaba con corredores que tenían hasta 37, 38 años y uno a veces con esa juventud que cree que todo lo sabe y se da cuenta que no es así. Fue cuando ya sé que no era el camino y me acerqué a estas personas de experiencia que me podían aportar muchísimo y fueron los que me fueron aconsejando cuál era el camino, cuál era un poco el recorrido, para que siempre es más largo para poder conseguirlo, o sea, por así decirlo, las cosas que cuestan al final son las que mejor saben y así fue. Y en este caso luego muchas veces tenemos que lo que se llama, digamos, de replantear estrategias. En este caso yo lo aplico que muchas veces hubo un año que aunque haya dado todo, dio el 100%, a veces no ser tan cabezones, que a veces pasan, a veces hay que por así decirlo, dar ese cambio a una nueva estrategia que nos pueda ayudar. Siempre podemos aprender, hacer cosas más novedosas, que en el caso de nosotros, digamos, lo que son las tecnologías. Año a año, un ejemplo, las bicicletas las hacen más aerodinámicas, entonces uno, aunque sea, la pelea de nosotros siempre es con el viento, es un poquito con el viento, siempre buscar esa eficiencia, y entonces es donde siempre hay que, la estrategia es imprescindible, porque tenemos que ir a hacer un ejemplo, a unos estudios para poder mejorar. En este caso es perder bastante tiempo, a veces son hasta una semana que tenemos que estar de sacrificio, subiéndose, bajándose, para que les vayan haciendo las medidas, y eso es un poquito para lo que se dice, para poder ir creciendo, para poder ir consiguiendo ese objetivo que yo creo que uno desde la cama viendo la tele es imposible. Y sí, mi futuro se construye hoy y no, y lo que decía, al final el futuro es hoy. Al final no podemos, por así decirlo, cosechar si no sembramos, y si no sembramos bien tampoco vamos a cosechar bien, y esto es así. Al final, en el caso de nosotros el día a día tenemos que desde llevar una dieta equilibrada, que eso es un poquito la oficina de nosotros, un poquito diferente, igual desde la casa, entre comillas, pero es todo también un sistema logístico que hay, digamos, del equipo, del día a día de nosotros. Nosotros, un ejemplo, yo salgo a entrenar y
tenemos siempre un programa que cumplir y al final, un ejemplo, yo llego de la casa, tengo que mandar el entrenamiento en este caso son los directores de nosotros para darle un seguimiento, para ver si está siendo 100% efectivo y bueno, muy parecido a lo que hacen ustedes. Un ejemplo, el trabajo de equipo, en este caso es lo que más puedo recalcar, digamos, es lo más importante. Nosotros, un ejemplo, un equipo puede tener al mejor corredor con diferencia, o sea, puede ser 60% mejor que los otros líderes, por así decirlo, pero si no cuenta con un equipo, un grupo de apoyo, está vendido. Entonces ahí es donde cuenta un ejemplo. Aquí salen un poquito las fotos del por qué, en este caso es el frente de la foto del centro, que es un poco lo que yo les hablaba del viento, es un poco la pelea de nosotros. El corredor que va atrás, ese corredor se está economizando un 20% de esfuerzo del que va adelante, porque le está tapando el viento. Obviamente, normalmente el líder es el que va del último, obviamente, el que más menos viento le da y el que para que luego pueda dar la cara por todos, que nosotros a conciencia sabemos que también es el corredor que está más fuerte. A veces pueden haber otros, pero por eso es que hay que tener esa sinceridad a veces de darle esa responsabilidad a la persona que a veces está mejor preparada, que en un futuro puede ser cualquiera de nosotros también y nos la van a dar. Entonces el trabajo en equipo es importantísimo y en esto, digamos, aquí es también un ejemplo, te cuento, el de abajo es un ejemplo del cocinero. Al final nosotros somos ahí, por así decirlo, los payasos del circo, lo que se parece, pero realmente detrás de todo hay un trabajo día a día y de equipo. Aquí un ejemplo, el de abajo es el cocinero, que él se tiene que encargar de todos los días, un ejemplo, que la pasta se fresca, una buena materia prima de la comida, comer, digamos, más que todo muy sano, procurar que no haya ninguna comida a veces en un hotel puede haber esa incertidumbre del tratamiento que lo han hecho y en una carrera que se está jugando en un Giro de Italia, un Tour de Francia, por así decirlo, alguien se va al baño y está jodido. Entonces eso es un poquito la foto de abajo. Luego está la de arriba, la del centro, que son los mecánicos. En este caso están todo el día trabajando, se levantan a las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche están con las bicis porque siempre están batallando, y más ahora, y ustedes son los culpables porque están haciendo electrónicas. Ya no son con cable, ahora son electrónicas, por eso todo va evolucionando y en este caso requiere muchísimo más precisión, más tratamiento, muchísimo más. Lo tienen que estar revisando muchísimo mejor. Si un cable se rompe, hasta luego. En este caso, bueno, la pasión y confianza. Creo que en la vida, si no hacemos lo que nos apasiona, estamos jodidos. Yo creo que eso es lo más importante, de disfrutar lo que hacemos. En este caso, siempre hay momentos difíciles. A mí me ha pasado muchas veces que me he preparado, un ejemplo, muy bien, he estado igual en mejores momentos, que igual no han sido ni los que igual a veces he conseguido algo, porque en la vida todo se puede hacer muchísimo más grande. Entonces realmente es un aliciente, por así decirlo, no es ningún triunfo porque tampoco no haya ganado nada. Entonces siempre por eso día a día hay que ir trabajando para ir consiguiendo todo más alto, y por lo que yo le digo, al final la pasión es importantísima. De ahí pasión, luego usted también no puede tener muchísimos momentos de esos de bajón. Nosotros, lo que les cuento, nosotros muchas veces me ha pasado de estar 100% físicamente, que me ha costado una preparación de 1 mes, 2 meses, bueno, eso por decirlo poco, hasta de medio año, y de ahí ir a una carrera, estar en la primera etapa y lesionado, y irme para la casa con una fractura y nada, ahora otra vez recuperarme 1 mes ahí destinado, volver. Pero bueno, lo importante es eso, cuando las cosas nos apasionan, cuando tenemos confianza en nosotros mismos, es lo que nos motiva a seguir adelante. Luego todos estos contrapiés, al final siempre nos van a ayudar y casi seguro que nos van a hacer más fuertes, y vamos a ir con muchísimo más experiencia, y seguro que nos vamos a seguir cayendo, pero ya no en el mismo lugar, igual en otro, pero lo importante siempre es levantarse y
y con la frente en alto seguir adelante, que yo creo que cuando nos andamos cayendo es que la cosa va bien, porque si no nos caemos mal. Bueno, Andrei preguntaba antes cuando hizo el ingreso que cómo estaban acá en el tema de deportes, que se vean deportistas, y nos contaron que tienen un circuito interno para hacer ciclismo. A ver si hay alguno por acá de los que hace ciclismo, que levante la mano o que se pongan de pie. Hay bastantes. ¿Hay alguno que quiera hacerle